Hola chamas, ¿cómo están? ¿Que me cuentan? Se ve esa matica ahí. Bueno, es una rama, pero siempre, le digo matica. Porque no traje el trípode, entonces estoy un poquito lejos. Total, tenía tiempo que no estaba por aquí porque me dediqué a mi canal de historias y YouTube dijo, no. Y tampoco quiero hablar mucho de eso porque sí me dolió. Entonces, ando aquí en el patio escuchando la naturaleza. Oigan, a veces se escucha de fondo la música del poli o si no de la otra calle. Es el polideportivo, bueno, aquí le dicen el poli. Creo que en otras partes también. Total. A veces se escuchan gente jugando, pero la mayoría naturaleza. Así que si estoy viendo unos manguitos, ya van a ver. Viendo estos mangos y vi uno allí. Y bingo. Pero no puedo agarrarlo, estoy enana. Ahorita tengo que salir con mi hermano, así que no puedo estar mucho tiempo aquí. Pero sí voy a hacer más videos aquí porque el otro canal mi decisión. Y ya no voy a hacer historia, obviamente. Hoy me preguntaron y yo, ay, no, ya no. O sea, no quiero tocar el tema, lo puedo tocar por encima, pero no de fondo. Es que me distraigo cuando estoy aquí. Y por eso no veo la cámara. Sí, tengo el pelo largo. ¿Se acuerdan cuando tenía el pelo corto? Borré esos videos. No me gustaron. Al menos así, ya como que, ya me puedo hacer así. Y mi pelo es cool. Aunque se esponja burda, ve. Parece como si tuviera un afro, pero no es un afro. Y porque, o sea, mi pelo, ¿cómo decirlo? No es liso, pero tampoco es como ondulado, porque no es crespo. Entonces se me pone como que se me hacen unas ondas, pero se me pone como así. Y cuando yo quiero salir para la calle, entonces juro y porque sí, me tengo que peinar, porque ni siquiera haciéndome así. Obviamente que con agua sí, pero ni haciéndome así me queda bien. Entonces, y por eso, ay, se puso oscuro. Y por eso siempre ando con dos colitas, porque esta parte no me da aquí, o sea, no me llega hasta acá, que es a donde yo me agarro la cola. Entonces me agarro una aquí abajo y una aquí. A veces no me gusta, pero es que hace mucho calor y entiéndanme. Me vine para acá porque les quería mostrar mi nuevo logo. Miren lo que bello. Ahora sí, ya me puedo poner grande. La verdad todavía estoy decidiendo qué logo ponerle, porque va a ser ahora mi cara. O sea, yo pues no van a hacer historia ni nada de eso, entonces todavía no sé si ese logo se vaya a quedar o no. Pero por los momentos está bonito. Me hace burda la vista, en serio. En estos días he estado leyendo mucho y como que yo misma, mi misma se hizo daño. Chamo, ¿qué le iba a decir? Yo ayer estaba leyendo unas cosas y buscando unos correos ahí. O sea, leyendo unos correos. Lo siento, a veces me equivoco. Pero yo mismo me corrí. Perdón por los carros. Y estoy pasando. Y agarrando aire porque está haciendo un calor horrible. Y escucho miau. Y yo, no, aquí no hay gato chiquito porque el gato fue... el sonido fue de gato chiquito. Y yo, aquí no hay gato chiquito. Y sigo escuchando. Pero estoy concentrada en lo que estoy leyendo. Y voy bajando
y sigo leyendo. Cuando escucho otra vez, yo obviamente estaba con mi pelo, ya se me está despojando. Entonces andaba con mi pelo así. Cambié y entonces obviamente se escucha mejor. Para que sepa. Y a la segunda vez que salí, que escucho el sonido, primero veo para allá porque hay una gente ahí. Yo, ¿será esa gente que está poniendo video o algo así? Pero no. Veo un señor que está viendo para la casa y yo me quedo como que ahí. ¿Y por qué este señor está viendo por acá? Cuando hago así, porque yo abrí la puerta, hago así, está pero eso era chiquitico, un gatico. Yo pensé que era un gatico, pero era una gata. Es que no sé distinguirlo, obviamente, tan chiquito. Téngame paciencia. Ajá, entonces agarré el gato y lo metí para adentro. Le dije a mi mamá. Mi mamá lo vio como que, ¿quién dejó eso ahí? Pero ahí mismito buscó leche, se la hizo. Y obviamente mi mamá súper atenta con el animalito. Y yo le di la leche. Al principio, la verdad, chillaba mucho. Pero hoy también chilló. Cuando le das comida se queda quieto. Quisiera jugar un rato aquí con ustedes y hablar y todo lo demás. Pero ahorita no tengo como que la RAM. En esta computadora sí. En esta que está aquí. Pero le cambié. Lo siento mucho, vivo en pleno centro. Le cambié el almacenamiento, entonces se la puse esta. Y no puedo. Y no quiero estar cambiando. Eso fue malísimo. ¿Oyeron cuando yo hice ese cambio? Les voy a contar la historia. Obviamente tuve que cambiarlo porque no le podía poner Windows 11 a esta. Entonces tuve que cambiarlo porque ya ustedes saben que el Windows 11, para tener Windows 11 tienes que tener TPM 2.0. Si no sabes nada de eso, te lo digo en este momento, que para tener Windows 11 tienes que tener TPM 2.0. Igual que para Windows 12, creo. ¡Au! Entonces sí, me tuve que cambiar de PC. Entonces esta tiene Windows 10. Y lo que veo es series y cositas así como para que no deja que no haga nada. Y se echa a perder porque intenté venderla y obviamente que la gente ya quiere algo más actualizado. Entonces, ajá, todavía está como que la publicación ahí intentando venderla, pero Naiboa significa nada. Ese es el panadero que pasa por aquí. Sí, quería hablar sobre la serie esta de Air, de Water. Ve, la primera me encantó. La verdad, yo como que, porque me leí los primeros capítulos de Air. No los seguí leyendo. Ya mi mamá prendió el televisor, y estás viendo sus Vignavita o sus chinos, no sé. Entonces, me gustó, me leí los capítulos y yo dije, no los voy a seguir leyendo porque me voy a spoilear, y estaban, ¿cómo decírselo? Como era en el libro, no era exactamente en la serie, pero era casi igual. Entonces, era cool. Porque estaba buenísimo y obviamente esa serie salió espectacular. Ahora, la segunda serie no leí ningún capítulo, ninguno, pero sigue siendo igual de interesante, está bueno. Mira, cuando yo empecé a ver esa serie yo dije, al fin le dieron un buen proyecto a Englot.
Porque sinceramente en los demás no la estaban considerando, no sé cómo decirlo. No les dieron buenos proyectos. Porque sinceramente, mano, buenas actrices, obviamente, pero no le estaban dando unos proyectos buenos. Lo único bonitico, como que yo decía, era la resolución de los videos, porque obviamente eso no se va a negar. Pero por lo demás, guiones que yo decía, creo que Petrichor, la de a donde una era policía y la otra era como médico, no era médico, era forense, creo. Esa fue la más o menos, pero esta fue espectacular. Así que sí, al fin le dieron algo de su talla a las Englot. Buena. Ahora falta unos días para que salga el tráiler oficial de Viento. Es que en inglés me sale raro Ia. Y me sale como oreja. Entonces, no me gusta decirlo mucho. Así que hay que estar pendiente. Me vi la nueva de Falla, la que sacó con su expresa, y la verdad, floja, muy floja. O sea, la trama. Obviamente Falla es buena actriz. Y la chica que le pusieron, obviamente también, pero no me gusta. No, al segundo capítulo de la dejé de ver. La que sí me vi toda fue Arcode. No lo sé si lo dije bien. Pero todo el mundo como que, ay, sí, ay, la estaban alabando y yo. O sea, lo único bueno era como que una era policía y la otra tenía su panadería, pero más allá de eso yo no le vi como que, ay, no, o sea, ¿cómo decirlo? Ese final, porque obviamente yo me veo todas, y yo no es que las critique, sino es que estoy diciendo como que la verdad. Claribel, no sé cómo se pronuncia. Buena, es así, elevenla, pónganla donde quieran. Ya va, es que me he visto tantas que no me acuerdo el nombre. No sé cuáles vi, pero yo sé que las vi. Entonces sí, esa de arco de como que, ay, sí, yo también me la vi y no está como que... también Frozen Valentine. Fue más cámara que todo, en serio, porque esa sí fue cámara B. Por lo menos los besos te los ponían como de un lado así, como para que la cámara te viera. O sea, a mí no. A las actrices. Entonces se ponían como que así. Y obviamente era como que pura cámara. Y no sé, muy cuestionable ese guión. No me gustó. O sea, la historia muy bonita, cool, pero no me gustó, le faltó. Pudieron hacer más por esa serie. ¿Se entendió? Porque no es que quiera sonar como hate, no, sino es que échenle ganas. Porque hay gente viendo y queriendo que su serie sea cool. Gracias. My Only Tsuchine. Sí, My Only Tsuchine, no sé. Estuvo... No voy a decir que mala, porque cuando salieron las gemelas yo dije, wow. Me imagino que no eran gemelas, obviamente. Así que, wow. Estuvo cool. Pero... le faltó un buen guión, no sé. Y más al final. Tampoco me la leí, así que... Hoy escuché la música de Becky. La verdad, cuando la vi yo dije, qué lindo. O sea, vamos a estar claros.
no vi la letra. Es que todavía no estaban los subtítulos activos. O sea, para el lado de este charco todavía no. Y yo nada más la escuché. Vamos a esperar a que salgan los subtítulos. Pero hasta el momento está muy cool. Se ve que es una música triste, como dijo Rebeca que le gustaba. Entonces, yo soy muy, me gustan las músicas como que fuertes, que sean bailables, porque no me gusta estar muy triste siempre. Lo dije horrible, que no me gusta estar triste siempre. Ahora sí. Entonces, ajá, como que con ese lado no voy a conectar mucho con Rebeca, pero la música no se puede negar que está espectacular, güey. Ahí te la dejo porque yo escuché eso y yo dije, sería una canción que me la podría escuchar. Obviamente que sin ver el video porque entonces me voy a poner triste. Pero sería una canción que fácilmente puedo escuchar. A menos que saque una canción más triste y de más ganas de llorar. Entonces, esta es la gatica que dejaron afuera. Es chiquitica, chamo, todavía apenas tiene los ojitos abiertos. Tiene hambre, le voy a dar comida. Bueno, nos vemos mañana. Estaré subiendo contenido por aquí. Lo siento, la moto, no sé si se escucha. Nos vemos mañana, cuídense, tomen agua, los quiero. Chao, chamas.